grabación. Estamos grabando, recuerde la dinámica. Esperamos las preguntas al final o cuando yo haga los cortes para preguntas. Continuamos con Efesios, vamos por el capítulo 5. Ya estamos casi por terminar, son 2 capítulos y de ahí pasaríamos a Filipenses y en el orden de las cartas que Pablo envió. En este capítulo 5 vamos a estudiar de los versos 1 al 17 el compromiso de la iglesia, y por favor subrayen lo que es esa parte de compromiso, ¿verdad? Porque justamente hemos venido aprendiendo en el paso lo que constituye a la iglesia, que Dios la constituyó, que Dios pagó por ella y que Dios guía a la iglesia. Más aprendimos lo que tiene que ver con la parte práctica de la iglesia, y ahora vamos a ver lo que es el compromiso de la iglesia. En los versículos 18 al 24, vamos a hablar de la experiencia de la iglesia, y en los versos 25 al 33, vamos a hablar de la expectativa de la iglesia. Quiero hacer un énfasis antes de empezar a leer los textos que inician con lo que es el compromiso de la iglesia. Hay algo muy interesante tanto en la carta a los Efesios como en la carta a los Gálatas, pero ahorita concentrándose en los Efesios, Pablo durante los primeros capítulos habla de algo que es puramente teológico, de cuando la iglesia fue salvada, la composición de la iglesia, que Dios pagó por esa iglesia, que el Espíritu Santo guía esa iglesia. Todo lo viene desarrollando en los primeros 3 capítulos, y ya a mediados del 4º capítulo, Pablo entra en aspectos prácticos de la iglesia, hasta abordar temas ya de familia. ¿Por qué? Porque es curioso, porque pareciera que para Pablo, si no se utiliza la familia, si no se utiliza las relaciones interpersonales, esto no completa la teología que él está enseñando en la carta a los Efesios del cuerpo de Cristo. Y lógico que es así. Y digo lógico que es así porque donde nosotros reflejamos quiénes somos como cristianos, primero es en nuestra casa, con nuestra familia, entre los matrimonios, después con las personas más cercanas. De ahí que Pablo viene y empieza a desarrollar lo que se conoce como ya la obra práctica de la iglesia en el mundo. La iglesia, por supuesto, que está fundamentada en familias, como fundamentada está la sociedad en familias. Y las familias están fundamentadas en matrimonios. De ahí que el enemigo, desde el principio, lo primero que quiso atacar fue el matrimonio, porque por ende atacaba a la familia. La restauración de todas las cosas inicia por el individuo y se extiende, se amplía dentro del marco familiar. Ok, el compromiso de la iglesia entonces lo empezamos a leer en el verso 1 del capítulo 5. Dice así el verso, y por favor no olviden prestarle atención a los colores. Recuerden, tomar nota, cuando tengan preguntas, las hacemos al final o cuando yo haga las pausas para esto, para poder hacer un desarrollo de la lección bastante expedito. Pablo viene hablando después de que viene y presenta lo que es la composición de la iglesia, que Cristo pagó por la iglesia, que el Espíritu Santo guía a la iglesia, que Dios planeó la iglesia, y después viene y empieza a hablar de las facultades de la iglesia, tanto sus inhibiciones, lo que la iglesia no puede hacer, como lo que sí la iglesia debería de hacer. Después de eso viene y concluye o une la teología anterior que él viene presentando con lo que nos va a enseñar en estos 2 capítulos 5 y 6 para cerrar la carta a los Efesios. Nos concluye con esta palabra, sed, pues, imitadores de Dios. Es importante cuando nosotros vemos la palabra sed, porque estamos hablando del ser. Cuando nosotros escuchamos a hablar a Dios de su nombre, y cuando él se presenta dice yo soy el que soy. Entonces nos dice a nosotros, sean ustedes. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de identidad. O sea, nosotros no tenemos que decir que somos algo, nosotros tenemos que ser antes que decir. O sea, nosotros somos lo que pensamos,
Nosotros somos lo que somos en el interior. Eso es realmente lo que sale de adentro es lo que nosotros somos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que de adentro es que se maquina todo, del corazón sale todo. Y cuando habla del corazón no está hablando del cardio, está hablando básicamente de la identidad del hombre, del pensamiento y de lo que el hombre es en sí. Cuando hablo de hombre, estoy hablando de hombre o mujer. Entonces Pablo viene y nos dice a nosotros, sean pues, sean pues, una vez que aprendieron esto, una vez que aprendieron para qué fue constituida la iglesia, ahora sí sean, ¿qué? Imitadores de Dios. ¿Cómo nosotros podemos imitar a Dios? O sea, ¿hay alguna forma en que nosotros podamos seguir los pasos de Dios? Por supuesto que sí. Siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Entonces, cuando dice sean imitadores de Dios, se está refiriendo a que nosotros andemos en los pasos que nuestro Señor Jesucristo anduvo. O sea, que lo imitemos a Él. Pero no podemos imitarlos o imitar a nuestro Señor en nuestra conducta solo por imitarlo, solo por hacerlo. Porque nos convertiríamos en un show, nos convertiríamos en una especie de hipocresía, porque no es algo que solamente se vea, sino que se sea. Por eso quiero subrayar esa palabra set. No es hacer, es ser. Nosotros para hacer debemos ser, porque si nosotros hacemos las cosas sin ser, nosotros solamente somos apariencia, que es lo que hemos venido aprendiendo en otras clases. Y nosotros no podemos ser apariencia porque Dios nos llama la atención cuando Él dice que Él no ve como ven los hombres, a través de lo que le dijo a Samuel, que Dios ve el interior, ve el corazón y el hombre ve la apariencia. Entonces, este ser tenemos que prestarle mucha atención, porque tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y cuando estamos hablando de como hijos amados, préstele atención a la frase, no dice como hijos que lo aman. No sé si usted le prestó atención a este detalle cuando ha leído este documento en el capítulo 5, porque él podría decir, sean pues imitadores de Dios como quienes aman a Dios. Pero si nuestra identidad se basara en lo que nosotros amamos, en lo que nosotros sentimos y en lo que nosotros hacemos, nuestra identidad sería muy frágil. O sea, caeríamos en cualquier momento. Nuestra identidad se mueve según las circunstancias. A veces sentimos mucha fuerza, mucha euforia, mucha ínfula por estar en los caminos del Señor y a veces queremos dejar todo botado. Y yo creo que de esto nadie está exento, a nadie puede decir, no, a mí eso no me pasa. Yo creo que a nadie le pasa eso por alto. Por tanto, mis hermanos y mis hermanas, cuando dice como hijos amados, lo que está diciendo el texto es que yo debo de imitar a Dios sabiendo, entendiendo el amor que Él ha tenido hacia mí. O sea, el sacrificio que hizo por mí, la entrega que hizo por mí, el paso por el Calvario que hizo por mí, habiendo estado Él en su trono celestial, habiendo dejado eso dentro de la teología paulina. Vamos a verlo cuando entremos a los Filipenses, que es la carta que sigue. Dice y nos hace ver a nosotros que Él dejó todo por nosotros. Entonces, al conocer nosotros ese amor que Él ha tenido para nosotros, al conocer toda esa entrega que Él ha tenido por nosotros, eso debería llamarnos a nosotros a imitarlo a Él en ese amor, en esa forma de conducirnos. Pero ¿dónde lo imitamos nosotros? ¿O cómo lo imitamos? Justamente ahí es donde radica el resto de la carta a los Efesios. Lo imitamos en nuestras relaciones familiares y en nuestras relaciones interpersonales. Como yo me conduzca con el prójimo, como yo me conduzca con mi esposa, como yo me conduzca con mi esposo, como yo me conduzca con las autoridades de esa manera, es la única forma que yo sé si estoy imitando a Jesús. Estoy imitando a Dios en la persona de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta el final, hasta la cruz. Paso después de decir esto, o Pablo después de decir esto, entonces nos dice a nosotros que el ser va relacionado al actuar. No actúo sin ser, sino que yo soy y actúo. Una vez que yo soy, una vez que tengo identidad, una vez que Dios me salva, entonces doy frutos. Entonces doy evidencia de lo que soy adentro. No al revés, no hago para ser. Suena como un trabalenguas, pero si le prestamos atención, esa es la identidad del creyente.
Esa es la identidad de iglesia. Entonces dice en el verso 2, y andad en amor. Andad en amor. ¿Qué significa andar en amor? Porque podríamos confundirnos. Podríamos confundir esto con la emoción. Podríamos confundir esto con los sentimientos. Y el amor, mis hermanos, no son sentimientos ni son emoción. El amor es decisión. O sea, cuando estamos hablando de amor, no radica en lo que los demás hacen hacia mí o en lo que yo sienta hacia esas personas. Es cuando yo tomo una decisión de vida. Y esa decisión de vida va de la mano con la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo se hubiera dejado llevar en el último momento por lo que él estaba sintiendo, nuestro Señor no hubiera subido a la cruz. De hecho, él dijo, si es posible que pase de mí esta copa, demostrando y haciéndonos ver a nosotros que lo que él estaba pasando en su humanidad era algo que lo llevaba a una aflicción tan terrible, que le salía de su frente gotitas o grandes gotas de sangre, dice el médico Lucas. Así que mis hermanos y mis hermanas, andar en amor es conducirnos según la identidad que tenemos, indiferentemente de cómo nos sintamos. Y el ejemplo que sigue, o sea, el comparativo que sigue, es con Jesús, como también Cristo nos amó. Ese es el comparativo. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo Cristo nos amó? La respuesta es lógica, la respuesta es de un conocedor de la palabra, hasta la muerte. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, que es la muerte, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando se dan los sacrificios, en el Antiguo Testamento hay 5 sacrificios que se hacen. 3 que son ofrendas de olor fragante, o sea, 3 sacrificios por la persona de Cristo, o sea, sacrificios de reconciliación, el sacrificio de expiación. Pero sean 2 sacrificios aparte que son por la obra de Cristo, que sería por el pecado y sería por la culpa. Nuestro Señor sabía, o sabe, porque aparte de que Él es Dios, Él nos crió, sabe que una de las cosas por las cuales Satanás nos ataca a nosotros es por la culpa. Cuando usted y yo nos sentimos culpables, cuando pecamos, eso nos roba a nosotros la paz, y aún sabiéndonos perdonados, nos sentimos mal para adorar al Señor, nos sentimos mal para presentarnos delante de Dios. Entonces Él hace un sacrificio por nuestro pecado, por el perdón de nuestros pecados, y hace un sacrificio por la culpa, para que nosotros esa culpa la depositemos sobre sus hombros. Y cuando Satanás viene a nosotros a tratar de acusarnos, a decirnos, usted hizo esto, usted hizo eso, nosotros le podamos decir en nuestra mente, porque no es que él viene y se mete en nosotros, pero podamos decir en nuestro espíritu, decir no, porque Cristo pagó por mis pecados. Y pagó no solo por mis pecados, sino que pagó por mis culpas, y usted pueda tener la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Esas ofrendas, la persona de Cristo se le conoce como ofrendas de olor fragante. Pero aquí es donde viene Pablo e introduce un pero. Los peros en la Biblia, nosotros debemos de prestarle mucha atención. Una vez que él dice que seamos imitadores, que andemos en amor como Cristo, comparándonos con él, nos trae un pero. Y dice, pero fornicación. Esta palabra fornicación, que viene de la palabra griega porneia o porneo, ese porneo es actuar como la prostituta. Y aquí vamos a empezar nosotros a afinar un poquito más cada palabra, porque cuando él dice, pero fornicación, o sea, pero el actuar como la prostituta, ¿cómo actúan las prostitutas? Las prostitutas agarran su cuerpo y se lo venden al mejor postor, o se lo venden a otras personas, o sea, entregan su cuerpo por dinero. No olvidemos que estamos hablando de la composición del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lo venimos viendo desde el capítulo 1 del libro de Efesios, donde Dios planeó el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios pagó por el cuerpo de Cristo y Dios sostiene el cuerpo de Cristo y lo cuida y lo protege. Cuando Él dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados y que andemos en amor,
nosotros debemos de entender que el Señor no nos da a nosotros una carta blanca, una carta de libertinaje para actuar. O sea, si bien es cierto que somos libres, no somos libres para hacer lo que nos da la gana. Por eso es que dice que la fornicación, hablando de la conducta de la prostituta, nosotros tenemos que tener cuidado de no terminar vendiendo el cuerpo al cual pertenecemos nosotros. O sea, cuando hablamos de vender, no solo piensen en los mercaderes, en los que hacen dineros con la iglesia, sino piensen en las personas que cambian, o nosotros mismos podríamos cambiar el cuerpo de Cristo, o sea, lo que es el reino de los cielos, por cualquier cosa, por lo que sea. También debemos despojarnos no solo del vender el cuerpo de Cristo, que sería apostasía, sería idolatría, sino despojarnos de toda inmundicia. La palabra griega es katsairo, en hebreo es tamé, que habla de suciedad. Debemos de limpiarnos, debemos de santificarnos, debemos de purificarnos para poder ser imitadores de Dios. No podemos ser imitadores de Dios si no hacemos esto. O avaricia, que es la preoxonexia. La preoxonexia es el fraude. El fraude es cuando nosotros hacemos algo aparentando que lo que estamos haciendo es bueno, pero en nuestro interior lo que estamos haciendo es simplemente tratando de engañar a las demás personas, pero porque no somos eso. Cuando él suma estas palabras, fornicación, inmundicia y avaricia, le pone en rojo, y por favor, preste atención, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Esto me llamó mucho la atención. Cuando estoy desarrollando el tema, me llamó mucho la atención y por eso lo puse en rojos, ni aún se nombre. ¿Por qué Pablo dice que no se practique el actuar como una prostituta, o sea, vender el cuerpo de Cristo, no se ensucie el cuerpo de Cristo y no se haga fraude con el cuerpo de Cristo, o sea, no seamos hipócritas con el cuerpo de Cristo o vender el cuerpo de Cristo, pero recalca ni aún se nombre? Porque Pablo nos está llevando nosotros no solo a la acción, sino al pensamiento. Pablo nos está llevando a nosotros, no solo a lo que la gente ve, sino a lo que la gente no ve, pero Dios sí ve y nosotros sabemos. O sea, Pablo nos está llevando a un pensamiento de integridad. Por eso dicen, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Por eso es que vea que dice, ni palabras deshonestas. O sea, palabras inapropiadas. Pablo nos dice que nosotros debemos de ser íntegros en cómo pensamos y en cómo hablamos. De la misma manera de en cómo actuamos. ¿Qué son palabras deshonestas? Palabras inapropiadas. Ni necedades, dice Pablo, que es una morología, o sea, de burla. Ni truanerías, que esto es un eutrapilia, o sea, bromas vulgares, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Voy a tratar de reducirlo a esto. Pablo dice, actúen bien como Cristo, piensen bien como Cristo y hablen bien como Cristo. Podemos ver nosotros la integridad que hay dentro de lo que Pablo está diciendo, cómo debemos de ser nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a veces el ser humano piensa, cuando estoy hablando del ser humano, estoy hablando del creyente. El ser humano piensa que porque nadie se da cuenta de lo que estoy pensando o hablando en privado o murmurando en privado, voy a salir bien librado del juicio de Dios. Y eso no es así, mis hermanos, porque no podemos ni siquiera escondernos en ninguna parte. O sea, no podemos escondernos ni debajo de las piedras, en ninguna parte. ¿Me explico? Entonces Pablo dice, ustedes deben de imitar a Dios como hijos amados, o sea, imitar a Jesús, porque Él nos amó, debemos andar en amor, de la misma manera que lo hizo, o sea, entregarnos si es necesario hasta la muerte, pero teniendo el cuidado de no actuar como una prostituta, porque la prostituta vende el cuerpo de Cristo, pero dice Pablo, ustedes cuidadito con venderlo, no solamente en la parte material, sino en la parte mental y en la forma de hablar. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿a quién se le vende el cuerpo de Cristo como pensamos o como hablamos? Si nosotros hablamos de nosotros, de los hermanos, nos sentamos con otros hermanos y murmuramos de los hermanos,
La murmuración no necesariamente podría ser verdad lo que se está diciendo, pero no deja de ser murmuración cuando la persona no está presente para que se pueda defender. El cuerpo de Cristo, cuando más atacado es en esa área, no sé si ustedes lo sabían, en el área de la murmuración. De ahí que el Señor no les dejó a ellos entrar a la tierra prometida, porque dice 10 veces murmuraron contra mí. O sea, se ponían a hablar entre ellos y decían, este Dios que nos sacó, Moisés que no nos dejó entrar. No era directamente con él, sino había una murmuración. La palabra murmuración, que viene del griego mormorio, es el sonido que hacen las olas cuando el mar está quieto y entra la ola con como unas burbujitas y las burbujitas empiezan a reventar pup, 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 cuando el mar está en su máxima calma, en la playa, y usted oye esas burbujitas. Eso es mormorio. Entonces, lo que el Señor nos habla de nosotros de la murmuración es que no importa cuán bajito, cuán bajita sea el murmurio, Dios lo está escuchando. Y Dios dice que la fornicación, o sea, el actuar como prostituta, el ensuciar el cuerpo de Cristo, el hacer fraude hacia los demás, de maneras que no deberían ni siquiera mencionarse, porque no deberíamos de pensarlo así, inapropiado, incluso cayendo en aspectos vulgares. Aquí la palabra vulgar, no piensen que son palabras de insulto. No, una palabra vulgar es lo mismo que una palabra necia, es lo mismo que una palabra que no conviene. Lo que quiere decir son palabras que no deberían de estarse usando. O sea, que no generan absolutamente ninguna bendición para el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, no hagan eso, sino que actúen en acción de gracias. Y dice el por qué. Porque dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, Pablo nos está llevando a nosotros a un pensamiento donde nosotros analicemos nuestro proceder externo e interno, sabiendo que los que hacen tales cosas no heredan el reino de los cielos. Pero si yo no las hago en acción, pero las hago en mente, estoy afectando mi identidad. Por eso el ser no solo es el hacer, sino que yo debo de ser porque debo de estar asociado a lo que yo hago. Yo puedo hacer cosas buenas, yo puedo aparentar cosas buenas, yo puedo ser una persona que me vean como piadoso y puedo ser un gran corrupto, un gran degenerado, un gran murmurador, un gran mentiroso delante de Dios. Entonces, más adelante vamos a ver cómo Dios hace que todo esto salga a la luz. Porque él dice que no hay nada oculto, que no se haga manifiesto ni escondido, que no salga a la luz con el fin de limpiarnos a nosotros. Para decirnos, los demás no se están dando cuenta, pero yo sí me estoy dando cuenta. Entonces nosotros tenemos que venir y actuar conforme al carácter de Cristo. O sea, debemos de actuar conforme pensamos. Y debemos de hablar conforme pensamos. Eso se llama integridad. Entonces, como los estoicos y los epicureos le hablaban a los griegos de que la forma de ser feliz era a través de la política o a través de los actos o a través de las buenas relaciones, o sea, eran aspectos muy psicológicos. Eso era lo que se estaba enseñando, eso era lo que aprendían los griegos, eso era lo que aprendían los éfesos también. Entonces Pablo le dice, ustedes tienen que ser íntegros y nadie los engañe, dice, verso 6, con palabras vanas. ¿Qué es una palabra vana? Una palabra vacía. Imaginémonos, mis hermanos y mis hermanas, de que ustedes vienen y me hacen una pregunta a mí y me dicen, vieras, pastor, es que, bueno, no ustedes, pero imaginemos que cualquier persona me hace una pregunta a mí y me dice, pastor, es que vieras de que yo estaba en mi casa y tuve pensamientos lascivos, tuve pensamientos depravados con una hermana o con un hermano, y que yo venga y les diga, y les toque la espalda, eso no es nada. Mientras no haya pasado, aquí no ha pasado nada. Eso es contrario a la Biblia.
Eso es contrario a la enseñanza de Pablo y por supuesto contrario a la enseñanza de nuestro Señor Jesús, que nuestro Señor Jesús dice que cuando se codicia a la mujer del prójimo en el corazón ya se adulteró con ella. Entonces venir uno con palabras vanas, con palabras vacías, con palabras de que le hagan sentir a la persona mal, eso no le ayuda a su espiritualidad. Lo que le ayuda a la espiritualidad a la persona es que sepa que debe de ir a arrepentirse delante de Dios. El pensamiento nosotros no lo podemos controlar, pero el Espíritu Santo sí lo puede controlar. Por eso es que lo que usted le dé a la matita, eso es lo que va a salir. No sé si ustedes se han puesto a observar a las personas cuando andan en un autobús, cuando están en un parque, cuando están esperando tal vez en la línea del hospital, en algún lado están esperando. Usted preste atención a lo que la gente habla. La gente habla de lo que está lleno en el corazón. Si a una persona le gusta estar viendo fútbol día y noche, eso es lo que va a salir de su boca, fútbol. Si por alguna razón una persona viene y lo que hace es hacer manualidades, entonces día y noche hace manualidades y eso es lo que va a salir por su boca, de manualidades. Si nosotros estamos metidos en la Biblia, si nosotros estamos concentrados en la palabra de Dios, si nosotros nos estamos llenando de esto es lo que va a salir de nosotros. O sea, de la abundancia del corazón, habla la boca. Por eso es que nosotros no debemos dejarnos llenar de palabras vanas, algo que entre en el oído, que nos dirija a la meta equivocada. Porque por esas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué cosas? Por esas cosas que las puedo haber pensado, las puedo haber hablado y las puedo haber accionado. Pero si no las accioné, pero las pensé y las hablé, igual pequé. Pero si no las accioné, no las hablé, pero las pensé, igual pequé. ¿Se ven la gravedad de esto, mis hermanos? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder nosotros mantener una línea de fidelidad, de fidelidad de nuestra mente y nuestro corazón, de nuestro actuar en relación a nuestro ser? Entonces, Pablo nos da una recomendación. Pablo dice, no seáis pues partícipes con ellos, con las personas que hacen esas cosas. Porque ustedes en otro tiempo eran tinieblas, o erais tinieblas, mas ahora soy de la luz. Entonces nos regresa a lo que nos empezó diciendo, anden como hijos de Dios, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Hay un dicho muy popular que dice que el que con lobos anda, aullar aprende. El que con lobos anda, aullar aprende. Así que mi hermano, si nosotros andamos con personas fornicarias, a fornicar se aprende. Si nosotros andamos con personas mentirosas, a mentir aprendemos. Si nosotros andamos con murmuradores y chismosos y nos sentamos a la mesa alrededor de los chismosos, vamos a terminar chismeando y vamos a terminar murmurando, porque eso es contagioso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Evitar estas cosas, evitar este tipo de reuniones. No es no amar a las personas, es evitar caer dentro del charco de ellos, es evitar sentarnos a la mesa con esas personas. Por eso Pablo dice que le dice a los corintios que no se sienten a la mesa con aquellas personas que llamándose hermanos hacen tales cosas. No es que usted deseche a las personas, es que evite caer en esos ambientes. No es lo mismo que una persona que le gusta el chismecito se encuentre solo con usted y usted pueda confrontarlo ahí y decirle, mire, hágame el favor, no me venga con eso. No me venga con chisme, no me venga con eso. No es lo mismo a que usted se encuentre con un grupo donde hayan 15, 20 y todos sean un montón de chismosos. Es más difícil. La mejor forma, mis hermanos, de cortar con el pecado es confrontar el pecado. Confrontarlo de frente. Pero si nosotros venimos y nos metemos en ambientes de pecado, va a ser más difícil porque lo primero que va a decir el que está en el ambiente del pecado, que es el que usa justamente el lenguaje del enemigo para venir a donde nosotros a acusarnos y a traernos culpa, lo primero que nos va a decir, ¿y qué está haciendo aquí? Usted entonces, ¿para qué viene con nosotros si usted sabe cómo somos nosotros? Por eso el Señor nos enseña a nosotros que a estas personas evita. Ahora vamos a ver cómo hacemos nosotros para caminar en la dirección correcta y evitar este tipo de
cosas, comprobando, dice, lo que es agradable al Señor. ¿Cómo comprobamos nosotros lo que es agradable al Señor? Nosotros tenemos un manual. Aquí está la Biblia. Si lo que el lugar ofrece va contrario a lo que está en la Biblia, no es un lugar que que debamos de exponernos. Si lo que la gente está hablando, las conversaciones que la gente está hablando, me está induciendo a mí a faltar a lo que dice en la Biblia, entonces yo debo evitar esas conversaciones. Si lo que yo estoy viendo va contrario a lo que dice en la Biblia, entonces yo no debería de estar viendo eso. Entonces yo debo de comprobar lo que es agradable al Señor. Porque cuando yo compruebo lo que es agradable al Señor, entonces yo voy a hacer lo que es agradable al Señor y no voy a hacer lo que a Él le desagrada. Por eso en el verso 11 dice, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, no formen parte de eso, sino más bien repréndelas. Es increíble cómo Pablo aborda esto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo se para esto? Yo lo he hecho en otras oportunidades. Lo he hecho no porque yo sea perfecto, porque estoy en el proceso de formación como cualquiera, pero trato de hacerlo correcto. Trato y me esfuerzo y yo le digo a ustedes que hagan este ejercicio y van a ver cómo ustedes paran esta conducta. A mí en una oportunidad, bueno, varias oportunidades, pero voy a hablar de una en particular, me llegaron y me dijeron, vieras, es que fulano de tal, voy a ponerle nombre a ese fulano de tal, voy a decirle Pepito Cuevas. Usted sabe que Pepito Cuevas es el que yo uso para todo. Entonces Pepito Cuevas dijo, don José, de usted dijo esto en el aeropuerto. Y dijo que usted había hecho esto y esto. Y le dije, ¿de verdad que sí eso dijo? Fulano de tal. Entonces hagamos una cosa. Deme un chancecito. Siéntese aquí. Voy a llamar a fulano de tal. Voy a poner el speaker. En ese momento eran teléfonos de esos grandes que tenían un botoncillo ahí que decía speaker y se le apretaba y se hacía tipo conferencia. Y le voy a reclamar. No, pero ¿por qué? No. ¿Cómo? Porque usted no está diciendo que él dijo eso. Y si él dijo eso y es una mentira, me está levantando un falso, entonces yo tengo todo un derecho de defenderme. Y como yo tengo el derecho de defenderme, y como era un aspecto de comercial, yo podía llevarlo hasta los tribunales, porque no sé si ustedes saben que el delito al honor tiene cárcel. Es más, alguien se agarra conmigo y me pega y tal vez me tenga que pagar solamente por hincharme el ojo. Pero cuando alguien habla del honor de una persona y lo difama, hay cárcel por eso. Entonces le digo, no importa, pongamos eso. ¡Pum! Y pongo el speaker. Fue la última vez que esta persona me llegó con chismes. No lo volví a hacer, por lo menos conmigo. Quedó curado forever. ¿Por qué, mi hermano? Porque si yo vengo y yo le digo a Pepito Cuevas, vieras que Cheney dijo tal cosa, y Pepito Cuevas me dice, voy a hablar con Cheney, hable con ella y dígale que yo le dije. Si es lo que estoy diciendo tiene fundamento y realmente estoy preocupado por Pepito Cuevas. Eso mata, eso corta, es cortarle la cabeza al enemigo, pero de tajo. Por eso dice que en lugar de participar en esas obras de las tinieblas, repréndalas. Y repréndalas no es solamente decir, mira, Cheney, no hagas eso. No, es que si Cheney continúa insistiendo, perdone que esté usando a Cheney de ejemplo, porque no pasa nada, o sea, simplemente estoy haciendo un ejemplo. Pero si Cheney continúa en esa conducta y yo soy tolerante con esa conducta, yo soy igual de partícipe delante de Dios en lo que ella está haciendo. O ella conmigo, partícipe en lo que yo estoy haciendo. Y a mí me impresiona cómo Pablo lo dice en el verso 12. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque el chisme es en secreto. La murmuración es en secreto. Y si el chisme y la murmuración en secreto, ¿qué más cosas no se harán en secreto? Voy a ponerle este ejemplo. Si una persona no le importa que Dios lo está viendo cuando se reúne en secreto con alguien para hacer fechorías, para hablar de cosas, ¿cómo será cuando está solitico, totalmente solitico, en su casa? Muy probable que cae en pornografía, muy probable que cae en drogas, porque cuando se está solo, si no se mide estando con otras personas, si no se mide en llegar a calentarle el oído a alguien, que es cuando está solitico, solamente ahí Pablo dice, ya ahí usted puede medir una temperatura. Es una temperatura que se llama, vamos a decirle pecadómetro.
Si esta persona es desbozalada aquí, ¿cómo será en privado? Vea, mi hermano, si usted va por la calle y una persona viene y llega al supermercado, por la calle no, llega al supermercado y cuando llega al supermercado esa persona porque le brincaron, le pasaron la fila o le hicieron algo, empieza y madrea, expone, insulta al cajero delante de todo el mundo, usted dice esta persona en privado mata a una persona. Porque si no se mide estando los demás, ¿cómo se va a medir cuando esté solito? Por eso es que nosotros tenemos que reprender esas obras infructuosas. Porque a veces es vergonzoso aún hablar de lo que hacen en secreto. Pero aquí lo que se hace en secreto, si es alguien que se dice creyente y anda anunciándole a todo el mundo que es cristiano, no digo que sea creyente, no digo que sea cristiano, pero con solo decir soy creyente, soy cristiano, ¿sabe qué hace Dios? Mas todas las cosas son expuestas, son puestas por evidencia, por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dios no deja las cosas así. Si alguien dice yo soy, entonces ahora sí muestre qué es. Porque yo no solo tengo que decir que soy, yo tengo que ser. Por eso la palabra de Dios es recordada cuando él dice en el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Préstele atención a esto, mis hermanos. ¿A quién le está hablando eso? Al que permite las obras infructuosas. ¿A quién le está diciendo este texto eso? A la persona que participa de las obras infructuosas. Entonces le dice, despiértese. Usted que está dormido, levántese de los muertos. O sea, no participe en eso. No camine en esa dirección. Aléjese de eso, levántese de sus muertos y Cristo le va a alumbrar. Y dice el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Voy a explicar esto. Cuando dice mirad con diligencia, la palabra negligencia, que es lo contrario a la que está acá, negligencia significa o se toma de un vocablo que refiere a una persona que va caminando por un río, por una poza, descalzo, en piedras resbaladizas, llenas de moho. Entonces la persona va poniendo los pies y va caminando despacito. Eso es caminar con diligencia. O sea, andar con diligencia es ir despacitico porque si me resbalo y me caigo, me corta la pierna o me corta el pie. Eso es diligencia. Negligencia es meterse y correr y resbalarse y caer y hasta quebrarse una pierna. Entonces dice, caminen con diligencia, o sea, caminan con cuidado porque están caminando sobre piso minado. Están caminando sobre personas que los pueden hacer tropezar en cualquier momento. Están caminando en medio de lobos rapaces, en medio de seres que se están vistiendo de luz, pero por dentro son lobos rapaces. Están caminando ahí. Entonces tenga cuidado donde caminar, no sean necios. Necio es que el que sabe hacer lo correcto y no lo hace. O sea, no sean necios, sepan que tienen que apartarse de ese camino por el cual están yendo. Y aprovecha el tiempo bueno porque ya los días son malos. O sea, ya de por sí el mundo está contaminado, ya de por sí la gente está contaminada, ya de por sí la contaminación nos acecha a nosotros todos los días como para tras de todo exponernos. Voy a tratar de hacer un ejemplo con esto, a tratar de darle un poquito de cuerpo. Imaginemos que una persona tiene alguna debilidad, un hombre tiene una debilidad hacia la pornografía, hacia los desnudos, no tiene tele, no tiene computadora, no tiene teléfono, no tiene nada. Porque dice, yo tengo tanta debilidad que no tengo nada. Si quiero ver las noticias, voy a preguntarle a alguien qué está pasando. Entonces este se deshace de todo. Pero resulta que viene y llega a la iglesia, vamos a decir que llega donde nosotros, al llamado de Cristo, y dice, pastor, mira, yo quiero evangelizar. Bueno, qué bien que querés evangelizar, voy a ir a evangelizar. Excelente, anda, evangeliza y visita personas y todo eso. Voy a irme a San José y me voy a ir a buscar la zona roja para evangelizar a estas personas y evangelizar a algunas de estas mujeres, porque entonces yo voy a irlas a rescatar. Entonces este hombre llega a la zona roja y se mete en uno de esos lugares.
Eso no es caminar con diligencia. Eso es caminar con negligencia. Porque ya sabe que si se expone a eso va a caer y en un 99.9% de probabilidades va a caer. Eso en ese campo. Pensemos en otra persona, una persona que ha sido alcohólico, que Dios lo sacó de ahí, que tiene eso de lado, pero se reúne con unos amigos en una taberna. Entonces los amigos empiezan a tomar y dicen, no, a mí deme una gingerela, a mí deme un fresquillo, deme algo. Y ya le ponen una gingerela ahí, se va para el baño. Y cuando se va al baño alguien le echa le bautiza ahí un piquete, le echa. No se da cuenta, viene y se toma un traguillo. Pero un alcohólico, cuando ya el alcohol empieza a introducirse, eso es como soltar las boquillas, ¿verdad? ¿Cuál fue el error de él? Estar ahí. No te sientes a la mesa con aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas. Yo no estoy diciendo que no se tome una persona con una copa de vino, estoy diciendo que un alcohólico no se exponga a eso. Porque es alcohólico. Jesús tomaba vino, pero no era alcohólico. Y no tomaba ahí, sí se lo puedo asegurar. El asunto está, mis hermanos, que nosotros tenemos que evitar ciertas compañías que son nocivas para nosotros si nosotros somos débiles. Si yo soy débil de lengua y sé que algunos ambientes lo que me hacen es soltar la lengua más de la cuenta, entonces mejor los evito. Si yo soy una persona que soy débil, ejemplo, en la parte, como les dije, en la parte que tiene que ver con la pornografía, entonces no me puedo meter en ciertos ambientes que me pueden inducir a eso. O visitar gente que le gusta ver estas cosas y las pone porque voy a terminar cayendo en eso. Y así cada uno de nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días ya de por sí son malos. Entonces Pablo viene y después de todo esto que estoy explicando, nos da un por tanto. ¿Qué es un por tanto? En el sistema judicial, cuando el juez viene y ve las evidencias, el juez viene y va a emitir un por tanto una vez que ve las evidencias. Entonces agarran a don José Garmendia, mi papá, yo, voy a decir yo, ya agarran al pastor Garmendia, ¿verdad? Y se lo llevan con una bolsa de gangoche, un saco de gangoche que lleva adentro un, ¿cómo se llama esto para que jueguen los muchachos? Se me olvidan. Voy a poner un Atari, voy a decir, es que yo soy de los tiempos antiguos, ¿verdad? Voy a poner un Atari, un iBox, creo que se llama, algo así. Bueno, una de esos aparatos para jugar. Y ahí va adentro. Entonces me ponen delante del juez y dice, señor juez, aquí tenemos a este hombre, en el saco lleva el aparato que se robó de la casa. Las cámaras lo filmaron y los vecinos lo vieron, los testigos. Entonces el juez dice, bueno, tenemos evidencia de que está el producto ahí, las cámaras, aquí está el video y el testimonio de los testigos. Tome, váyase a la cárcel. 25 años por robarse ese jueguillo. Y va para la cárcel. El pastor Garmendia se va para la cárcel porque las evidencias dicen eso. Entonces Pablo viene desarrollando este tema y viene diciendo, ya ustedes son de la iglesia que planeó Dios. Ustedes son de la iglesia que compró Dios con la sangre de Cristo. Ustedes son de la iglesia que es cuidada por medio del Espíritu Santo. Ustedes son de la iglesia que fue tomada del material más débil que hay porque son seres humanos, pero reforzado con el pensamiento de Cristo, y les digo que tienen que ser como Cristo. Tienen que imitar la forma de Cristo para que ustedes agraden a Dios. Pero si se juntan con estas personas, si se entiendan a las mesas con estas personas y ustedes no son personas que están fortalecidas, es muy probable que se van a deslizar, se van a equivocar y van a terminar pecando. Por eso tienen que aprovechar el tiempo, tienen que tener cuidado, tienen que reprender esas obras, más bien en lugar de estar con esas personas haciendo lo mismo que ellos hacen, entonces reprenda esas obras para que no les pase lo que los alejaría de Dios. Entonces viene y da el por tanto. ¿Cuál es el por tanto? Lo mismo que el juez dijo. El juez viene y dice, por tanto, esto es lo que les va a pasar. Entonces el por tanto es, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos, sino entendidos. ¿Qué necesito saber yo?
Yo necesito saber lo que a Dios no le agrada, que está en este manual, para que esas palabras estén en mi interior y una vez que el enemigo me quiera atacar, yo tenga con qué rebatir eso. Desde el interior, no desde afuera, sino desde el interior. Y en el verso 18, entonces, Pablo nos viene y nos introduce dentro de lo que es la experiencia de la iglesia, basándonos en todo lo que venimos aprendiendo. Y Pablo dice en el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, no se emborrachen, es lo que está diciendo Pablo, no se emborrachen. Estén mejor llenos del Espíritu. Cuando Pablo está hablando de la borrachera, aquí en este caso, del emborracharse, o que no se embriaguen, la comparación que está hablando Pablo es el control que toma el alcohol en una persona y pierde sus facultades. Cuando una persona se emborracha, ¿sabe qué es lo que pasa? Hace el ridículo, luce mal, se ensucia, a veces duerme en la calle. O sea, pierde el control totalmente de todas sus facultades. Entonces Pablo dice, no se emborrachen, más bien sean llenos del Espíritu. O sea, en lugar de que sean controlados por la maldad, que sean controlados por el Espíritu Santo. O sea, llénense del Espíritu Santo. Llénense. Para hacer esto que les estoy diciendo, que tienen que evitar, les voy a decir cómo hacerlo. Es lo que Pablo dice. ¿Cómo? Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Llénense de Dios. Llénense de la palabra de Dios. Sumérjanse en todos los versos, sumérjanse en toda la palabra, no importa que le digan fanáticos, no importa que les digan panderetas, pero cuando va a salir, ¿sabe qué va a salir? Va a salir palabra de Dios, no va a salir fútbol. Y no digo que sea malo que usted vea el fútbol, lo que estoy diciendo es que quien se llena de eso, eso es lo que sale. Quien se llena de política, ¿qué sale? Política. Quien se llena de odio, ¿qué sale? Odio. Quien se llena de chisme, ¿qué sale? Chisme. El Señor dice, llénense, dice a través de Pablo, llénense de salmos, llénense de himnos, llénense de cánticos espirituales, canten, alaben al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, aquí llegamos a un punto donde Pablo nos dice, esta es la herramienta, esta es la forma en que ustedes se comporten como iglesia, esta es la experiencia que ustedes deben de tener como iglesia. Por lo tanto, cuando ustedes se reúnen como iglesia, esto debería salir de ustedes, como iglesia. Y una vez que esto sale, entonces Pablo nos empieza a dar ciertos pasos en los cuales nosotros vamos a ver el ejercicio de lo que él nos enseñó, de lo que nos ha enseñado. Y el ejercicio de lo que nos ha enseñado empieza en el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es someterse? Someterse es sujetarse, someterse es apoyarnos, someterse es ayudarnos, someterse es ser lo que supuestamente somos, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, en el temor de Dios. El temor de Dios es sabiendo que lo que hagamos va a desagradar a Dios y por ende eso va a desatar la ira de Dios sobre nosotros. Y el verso 22, una vez que dice que se sometan unos a otros, se dirige a las mujeres. Y no porque las mujeres sean más pecadoras que los hombres, sino la razón por la que se dirige a las mujeres lo vamos a ver en el verso, porque es donde más se atenta contra la familia, es donde más se atenta contra el matrimonio, es donde más se atenta contra la iglesia, contra la sociedad. Eso lo vemos en el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué es estar sujeta? Apoyada al marido, atendiendo al marido en el asunto espiritual, o sea, sosteniéndose, someterse unos a otros, ahí entra la palabra en el temor a Dios, es que se van a apoyar los unos a los otros para salir adelante. Pero me encanta la parte donde dice a sus propios maridos. No ande buscando los maridos de otro para buscar que le resuelvan los problemas. No le llore en el hombro a los maridos de otras para que le resuelvan el problema. O sea, sujétese a su propio marido como al Señor. ¿Cómo? Como al Señor. De la misma manera que se sujeta a Dios, sujétese al marido. Apóyese en él. Y le dice por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué es cabeza? Sacerdote.
autoridad. De la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí está todo el escenario que acabamos de estudiar desde el primer momento que empezamos esta clase. Dios establece a la iglesia y establece un orden de autoridad dentro de la iglesia para que no haya anarquía. Y una vez que explica eso, Pablo dice, así que, como la comparación, la iglesia está sujeta al marido, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ten cuidado con esto en todo. ¿Por qué como tenemos que tener cuidado con esto de en todo? Porque no lo podemos desligar del verso 21. Como al Señor. Si el marido le dice que venda marihuana, pues no, porque el Señor no le va a mandar a vender marihuana. Si el marido le dice que se prostituya, pues no se va a prostituir porque Dios no le va a decir eso. La mujer se sujeta al marido en el tanto el marido represente la cabeza de la autoridad en el nombre de Cristo. No está obligada, y subrayo esto, no está obligada a pecar contra Dios si el marido la impulsa a pecar contra Dios. Porque antes que él está Dios, antes que él está el mandamiento del Señor. Por eso viene la psique. Como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, de la misma manera que la iglesia obedece los mandamientos de Dios, de la misma manera que la iglesia se sujeta a Dios, a Cristo, las casadas lo hagan a sus maridos en todo de la misma manera. O usted ve a la iglesia planeando hacer un table dance, o usted ve a la iglesia planeando hacer una venta de guaro, o ve usted a la iglesia, no, eso no hace la iglesia. La iglesia se reúne para adorar a Dios, para alabar a Dios, para aprender sobre los mandamientos de Dios. Bueno, de esa misma manera el hombre debe dirigir su casa. Y eso crea una expectativa, que lo vemos en el verso 25 al 33. ¿Cuál es la expectativa? Que si la mujer se sujeta al marido, si la mujer sabe obedecer al marido, si la mujer atiende al marido como la iglesia lo hace con Cristo, entonces va a crear una expectativa. En el verso 25 se dirige a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque al haber respeto a la mujer, el hombre debe de amar a la mujer. Bueno, no la ama porque lo respete, la ama porque tiene que amarla. ¿Cómo debe amar a la iglesia? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo debe amar a la mujer? Perdón. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta la cruz. O sea, debe entregarse hasta la cruz. Porque así se entregó a sí mismo por ella. ¿Y para qué se entregó? Para santificarla. ¿Qué santificarla? Apartarla. Voy a hacer una pausa aquí, mis hermanos. Yo di mucho tiempo un seminario que se llamaba Familias Valientes. Y aclaraba esto. Si el hombre desea que la mujer se sujete a él, debe ser como Cristo. Debe actuar como Cristo en la iglesia, protegiéndola, honrándola, hablándole decente, pidiéndole las cosas decente. Y para una mujer le va a ser muy fácil sujetarse a un marido que representa a Cristo. Le va a ser muy sencillo. Pero si un marido viene altanero, pegando gritos, exigiendo, pateando las puertas, pues le va a ser difícil a ella porque no la está santificando. Santificando es apartando ese corazón para Cristo. Por eso debe sujetarse ella cuando el marido la ve, la cuida como Cristo cuida a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Dónde está el manual? Aquí está, es lo que estamos leyendo, de cómo debemos conducirnos, con un propósito, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, Dios viene, Jesús viene, toma la iglesia y se la presenta a sí mismo y dice, esta es mi iglesia, que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que es santa y sin mancha. O sea, ¿qué es lo que hace el marido? Trae a una mujer que él protege, que él la cuida, que él la atiende. Ayer creo que fue ayer, un día de estos estaba hablando con mi esposa y le decía yo, mi amor, vieras que yo me he puesto a pensar en algo. ¿Qué mujer no se queja del marido? O sea, yo me pongo a pensar en eso. ¿Qué mujer no, de algo se quejan? También el marido de la mujer, pero quiero hablarlo en el aspecto que Pablo lo está diciendo. ¿Qué mujer no se queja del marido? Es que esto, es que aquello, es que aquí y es que allá. Y cuando lo hacen público, es peor. Y cuando lo haces privado, es doblemente peor. Porque lo que está haciendo es deshonrando a su propia carne.
Pero ¿por qué esta mujer hace eso? Porque algo hace el marido que no la santifica. Entonces aquí hay un problema doble, un problema del que no la santifica y un problema de la que resuelve por otro lado, donde no tiene que resolver. Resuelve con las amigas, resuelve con la vecina, y tal vez la vecina tiene una vida peor, un caos. De hecho, hay mujeres que dirigen en iglesias a grupos de mujeres y su vida es un caos, tratando de enseñarle a otras mujeres cómo sujetarse a los maridos y el marido le dice, pero usted lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo dentro de la iglesia. El marido no quiere nada con la iglesia, entonces ya anda enseñándole a las otras cómo amar al marido y cómo sujetarse. Esa es una lucha constante que hay, porque debe haber un equilibrio. De esa misma manera le dice a los maridos, así como Cristo lo hace, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Déjenme decirle algo, mis hermanos y mis hermanas. La primera evidencia de que un hombre es cristiano es que cuida a su esposa. La primera evidencia de que un hombre es cristiano es que honre a su esposa. La primera evidencia de que un hombre es cristiano es que no hable de su esposa. La primera evidencia de que un hombre es cristiano es que no lacera el corazón de su esposa. No lo digo yo, lo dice la iglesia. Lo dice la Biblia, perdón. Porque el que no vela por su casa, dice, le será tomado eso por pecado. Y empieza con la esposa. La primera evidencia que una mujer es cristiana es que no avergüence a su esposo. La primera evidencia que una mujer es cristiana es que no murmure de su esposo. La primera evidencia de que una mujer es cristiana es que honra a su esposo. Ese es el primer círculo. Pero nos vamos a abrir al otro círculo. Si un hombre no honra a su esposa y si una mujer no honra a su esposo, si una mujer no cuida lo que es el honor de su esposo o viceversa, los que siguen es más fácil pasarles por encima, el hombre o la mujer. A ver si me explico. Si en el entorno del hecho matrimonial no se respetan, no van a respetar a los de afuera. Si la mujer no respeta al marido, ¿qué va a estar obedeciendo lo que un pastor dice desde un púlpito? Le importa poco. A ver si me explico, mis hermanos. Si en este entorno cercano, donde se convive, no se pone en práctica la palabra de Dios, ¿cómo la voy a poner en práctica más afuera? Ni siquiera lo puedo hacer. ¿Y por qué razón es eso? Porque el ministerio del matrimonio es la primera plataforma por la cual nosotros predicamos. Como usted trate a su esposo y como su esposa le trate a usted, lo primero que la gente ve de su predicación, no lo que dice en el púlpito, no lo que anda diciendo cuando anda con la Biblia como un desodorante debajo del sobaco, porque a veces mucha gente anda la Biblia ahí como si fuera un desodorante, no como un libro de formación en el cual hay que ponerlo en práctica. Entonces, ¿por qué el matrimonio se convierte en el ministerio más importante de la predicación? El más importante, mis hermanos. La primera iglesia, la primera misión que usted tiene, el primer ser a evangelizar que usted tiene, o mejor dicho, a darle testimonio de Cristo, es a su esposa y a su esposo. Porque hay un mandamiento que se dio desde el Edén. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y los dos serán una sola carne. Porque desde el principio Dios estableció que el hombre y la mujer fueran el elemento fundamental para transmitir el testimonio. Y Pablo dice, grande es este misterio. ¿Por qué es grande? Porque es incomprensible. Es incomprensible cómo se va a llevar el hombre y la mujer si se andan agarrados del pelo todo el tiempo. Es incomprensible cómo van a testificar hacia afuera si a veces hasta se unen en yugo desigual o andan en yugo desigual, pero Dios dice, ese es el campo de práctica. Esa es la mesa del que juega ping-pong. Esa es la cancha del basquetbolista, el matrimonio.
Ese es el césped del futbolista donde va a practicar antes de ir a hacer el partido de los sueños. Es ahí donde tiene que practicar. Si ahí logra usted dominar la pelota, dominar la raqueta, si usted logra dominar todos esos ejercicios que tiene que hacer, estoy hablando de manera figurada, si logra dominar eso, le va a ser más fácil afuera. Porque eso es lo que dice, dejará el hombre a su madre y a su padre, o a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un enjato, una sola carne. Grande es este misterio, pero ahí es donde viene. Eso es lo que yo digo con respecto a Cristo, de la iglesia. Si nosotros no podemos llevarnos bien entre nosotros, mis hermanos, ¿cómo vamos a hacer testimonio hacia afuera? Si nosotros no podemos contener nuestra lengua entre nosotros, ¿cómo vamos a hacer testimonio hacia afuera? Si nosotros no podemos perdonarnos los unos a los otros dentro de la iglesia, ¿cómo vamos a perdonar a los de afuera? O sea, si nosotros no somos iglesia, ¿cómo van a creer los de afuera? Entonces Pablo dice, bueno, por lo demás es, bueno, ya les dije. Ya le dije. Al que le cae el guante se lo plante. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete, fobeo, a su marido. Fobeo es estar en temor. ¿En temor de quién? De ofender a Dios. Porque respete se compone de dos palabras. Hacer algo dos veces, y espectros, que es una imagen. O sea, que la mujer sepa que en su marido está respetando el mandamiento de Dios. Por eso debe hacerse así. Y así caemos al capítulo 6, con el cual cerraríamos, que ya son las herramientas para pelear esta batalla que nos viene enseñando Pablo en los 5 capítulos y reforzó en este anterior. Las relaciones del soldado, capítulo 6, 1 al 9. El enemigo del soldado, estamos hablando del creyente que está en la lucha, capítulo 6, versos 10 y 12. La protección del soldado, capítulo 6, versos 13 al 18. El ejemplo del soldado, o sea, Pablo como soldado de Jesucristo, él dice, este es el ejemplo que hay que seguir, capítulo 6, versos 19 al 22. Y la bendición del soldado cuando pide conocimiento para poder salir adelante en la batalla. Y con eso se cierra el libro de Efesios. Así que voy a dejar de compartir por un momento, vamos a hacer una pausa, son las 8:05, para que comentemos alrededor de esto que hablamos y desarrollamos. Entonces comenzamos con Giovanni, que levantó la mano. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, y cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta a mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy
una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Gracias por ver el video y nada, ya nos vemos. Chao. Mira.